En aquel elegante atelier de costura se estaba diseñando algo mucho más trascendental para la historia. Uno de los éxitos más sorprendentes e indiscutibles del panorama actual en España en novela es este libro, El tiempo entre costuras. Lo ha escrito María Dueñas y la protagonista plantea su vida desde un taller de costura. Y es por eso que nos hemos venido al atelier del diseñador Fernando Claro, que nos acoge en su casa. Fernando, hola. Hola. A raíz de esta novela se nos ha ocurrido, o se nos ha planteado la duda, que tú nos aclararás, si a través de construir un vestido, tomar medidas, se puede llegar a conocer el alma de las personas, de las mujeres. Bueno, yo creo que sí, se puede llegar por lo menos a conocer un poquito. Porque nosotros una vez que entregamos el traje hemos estado con esa clienta 4 o 5 visitas y claro, hablamos con ella de su manera, de sus colores que le gustan, de cómo le gusta aparecer en los momentos, y yo creo que sí se llega a conocer un poquito cómo es por dentro. Sí. Y otra duda que me suscita el libro y que quiero contrastar contigo. Un vestido como este habla, dice cosas. Dice muchas cosas, habla mucho y dice muchas cosas. O sea, hay un lenguaje ahí. Un lenguaje totalmente. Que entendéis vosotros. Bueno, sí, pues sí. Ya con esto que nos cuenta Fernando, vamos a entrar ahora de lleno en el tiempo entre costuras. Vengan con nosotros. Esta historia ha llegado a las listas de los libros más vendidos de nuestro país sin estar previsto por ningún lado. Les explico. Una escritora desconocida, es una primera novela y una discreta promoción cuando sale la novela. Hoy en El Público Lee vamos a tratar de descubrir el arte que hay para que este libro se abra camino y gane lectores. El tiempo entre costuras es su nombre y su autora, María Dueñas, que está con nosotros. María, bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar con vosotros. Bueno, lo tuyo ha sido llegar y triunfar. Sí, ha sido así inesperadamente y bueno, sorprendentemente así ha sido, sí. Bueno, pero esto desde luego nos hace ver que no todo es novelas prefabricadas, se habla mucho de que el marketing, de que un libro llega. Esto demuestra, tu libro, demuestra que los lectores tienen algo que decir. Sí, sí, en este caso desde luego ha sido así al 100%. Ha sido una cosa inesperada, con una campaña de publicidad mínima, porque yo era una absoluta desconocida en este terreno, y bueno, pero poquito a poquito han ido los lectores haciendo su eco y hasta aquí hemos llegado. Sí, aparecía María Dueñas, ¿y quién es esta María Dueñas? Y el tiempo entre costuras, y aquí está, porque tú hace 7 meses no eras escritora, bueno, o escribías pero no publicabas. Efectivamente, hace 7 meses, pues creo que sí, que yo estaba tranquilamente con mis clases y esperando que se publicara el libro, pero mi profesión ha sido la docencia siempre. Yo soy profesora universitaria y esto de escribir es una cosa muy reciente, de hace 3 o 4 años. Y hasta que la novela nos salió en junio pasado, pues yo vivía mucho más tranquila que ahora, pero esto ha sido una sorpresa absoluta, ¿sí? Y me ha proporcionado muchísima alegría, claro. ¿Te ha cambiado mucho la vida? Pues no, la vida sigue prácticamente igual, solo que estoy un poco más liada ahora mismo con la promoción, ¿no? Porque bueno, hoy estoy en Sevilla, dentro de 3 días estoy en Granada, después me voy a Ceuta, Tánger, o sea que voy constantemente de un sitio a otro, pero por lo demás mi vida sigue absolutamente normal, lo sigo compaginando con mis clases. ¿Sigue dando clases? ¿De qué das clase? Yo doy clase en el Departamento de Filología Inglesa en la Universidad de Murcia. Ahora, como estamos en un periodo un poco de ajuste, pues tengo unas asignaturas que no son las mías de siempre, pero normalmente suelen ser cuestiones o de cultura, civilización de los países de habla inglesa y de lingüística aplicada a la didáctica de lenguas. Bueno, la protagonista de la novela, en un momento se habla de ella, dice: en escasos meses había dado un portazo en la cara a todo mi ayer. No es el caso de María, pero algo, ha habido un cambio ahí importante. Sí. Bueno, ¿y hace cuánto tiempo tenías esta novela en la cabeza? ¿Cuándo la has escrito? Pues fue pensarla y escribirla prácticamente. Yo, bueno, parto del escenario inicial de la novela, de Marruecos, y ahí empiezo a montar una historia que tarda unos 2 o 3 meses en construirla, sin escribir todavía, documentándome, intentando perfilar personajes, perfilar tramas, y después ya me pongo a escribir y sale del tirón. Bueno, una pregunta que supongo te habrán hecho, pero quien lee esta novela se la suscitará enseguida. La protagonista es una modista que tiene una habilidad especial para coser.
¿Tú sabes coser? Yo sé coser. ¿Sabes pegar un botón? Yo sé coser un poquito. ¿Coger un dobladillo? Eso sí, hasta ahí llego, hasta ahí llego. Y reconozco que alguna vez, cuando era mucho más joven y tenía poco dinero, pues me he hecho hasta alguna cosa con la que he salido a la calle, pero realmente no soy una gran modista. Soy un poco chapuzas, todo hay que decirlo, pero bueno, me puedo aventurar a hacer algo. Bueno, estamos a punto de entrar de lleno en esta novela. Ahora te voy a presentar a tus lectores, los que han venido hoy a nuestro programa, pero me gustaría que antes nos dijeras estas más de 600 páginas que tiene tu novela. ¿A qué crees que se debe el éxito? ¿A el escenario, que es el Marruecos español, a la protagonista, la fuerza de la protagonista, al glamour que tiene ese mundo del atelier o a la intriga que tiene? Pues yo creo que es una mezcla un poco de todo porque al tener facetas muy distintas, histórica, recuperación de memoria de un pasado colonial, de intriga, de espionaje, de moda, yo creo que atrae a lectores de muy distinto tipo y entonces, aunque tengan intereses muy dispares, siempre hay algo que les llama la atención y que les cautiva en cierta manera dentro del libro. Entonces no, es un libro que no se encasilla para un tipo de lector concreto, sino para un abanico muy amplio. Creo, Jesús, pero no lo sé, realmente no lo sé. Nosotros estábamos deseando de que viniera al programa María Dueñas, porque es el fenómeno editorial, y estamos encantados, y ahora vamos a entrar en la novela. Como es la primera vez que viene, te presento a tus lectores y entramos en conversación con ellos. Pues encantada, así que vamos a verlos. En aquel elegante atelier de costura se estaba diseñando algo mucho más trascendental para la historia. Una novela llena de glamour, intriga, alta política que arranca en el Marruecos colonial español mientras el mundo estalla en guerra. Y bien, María Dueñas, estos son tus lectores, bueno, una representación de los miles que tienes ahora mismo y que hoy están con nosotros, y paso a presentarte. María Ángeles Ramírez es graduada social, viene de Cádiz, trabaja en la delegación de esa provincia de la Consejería de Obras Públicas de la Junta y es aficionada al pádel, al senderismo y al cine, sobre todo al español y al argentino. Bienvenida, María Ángeles. Muchas gracias. También está con nosotros Manolo Martínez, es granadino, montador eléctrico en instalaciones de seguridad ferroviarias, trabajó 30 años en Madrid, ha vuelto ahora a su tierra, está encantadísimo porque además trabaja en una emisora, o colaboras en una emisora de radio, ¿no? Sí, los jueves por la tarde, un programa de radio. Onda Maracena. Onda Maracena. Pues bienvenido también, Manolo. Muchas gracias. Y Umit Hussein es inglesa de origen turcochipriota, hace años que vive en Sevilla, donde trabaja como intérprete y traductora literaria. Su principal afición, además de la lectura, es cocinar comida turca, de Oriente Medio y asiática. Umit, bienvenida. Muchas gracias. Y bien, pues aquí está María Dueñas, El tiempo entre costuras, la novela que hoy nos concita, y empezamos. Cuando recibí el correo y abrí la novela y vi la portada y la contraportada y la solapa, dije, bueno, pues una novela romántica llena de amorío, encuentro, desencuentro, digo, estupendo. Pero cuando leo el primer párrafo y con la frase inicial, una máquina de escribir reventó mi destino, enseguida me di cuenta que era una novela colonial de género negro, de espía, cuando avancé un poco más. Este primer párrafo, que lo veo un fenómeno poderoso, ¿en qué momento decidiste que así es como iba a iniciar tu novela? ¿Qué sucedió para bueno, que sí? Lo que has querido decir no muy claro es que te desencantó cuando ya recibiste el libro, ¿no? Porque creíste que iba a haber una novela rosa. No es que me desencantara, pero sí que me animo más. Vale, vale. Pues fue la primera frase que escribí y salió así, lineal. Yo tiro muy poco de lo que escribo, voy casi siempre a tiro fijo. Y surgió así, pero yo ya tenía planificado que hubiese una máquina de escribir y que esa máquina de escribir fuese el desencadenante de todo lo que pasa a continuación. Pero la frase fue tal cual, pum. No, en principio es rotundo, ¿eh? Una máquina de escribir reventó mi destino. Sí. Fue una Hispano Olivetti y de ella me separó durante semanas el cristal de un escaparate. Bueno, luego ya sigue. Sigue. Sí, porque es la escena que desencadena digamos, el corte en su vida, ¿no? Como la ruptura de la protagonista que tiene unas coordenadas vitales, digamos, predestinadas, ¿no? Que es, bueno, pues ser una humilde costurera, igual que su madre, vivir en su barrio, casarse con su novio de toda la vida, y es verdaderamente una máquina de escribir lo que hace que
entre en contacto, que conozca a otra persona y que el rumbo de su vida se tuerza para siempre. Y ahí, bueno, queda plasmada esa idea. Pero en una primera impresión dice, bueno, es la vida de una escritora. Enseguida ves que no, que es la vida de una costurera, una modista de alta, con mucho glamour. Sí. La máquina de escribir es un mero aparato desencadenante, nada más, sí. A ver, bueno, sí. Yo como hija de costurera tengo tengo especial interés en el tema que ha elegido para tu novela, que como en la mitología clásica el hecho de tejer o de coser siempre ha sido un vehículo para la expresión, como por ejemplo la Filomena con su tapiz contando sus desgracias. Pues quisiera saber si ha elegido la costura como hilo conductor de tu libro, ¿porque te inspiraste en los clásicos o porque creciste en un ambiente familiar? No, pues ninguna de las dos cosas, Umid. Yo elegí la costura porque necesitaba una mujer protagonista que en los años 30, 40, que es cuando se desarrolla la acción, pudiese tener una profesión, pudiese tener un oficio propio que le permitiera ser autónoma, que le permitiera tener una vida independiente, no estar siempre pegada a un hombre que le facilitara la subsistencia y que ella pudiera seguir su propio camino sin ese condicionante, ¿no? Teniendo sus propios recursos para salir adelante. En aquellos tiempos las mujeres apenas tenían profesiones más allá que ser maestra, modista, quizá enfermera, y por eso elegí modista, y porque además después la costura en sí y todo lo que hay alrededor de la costura y sobre todo el propio taller, el propio atelier de Sira, primero en Tetuán y después en Madrid, es un elemento que a mí me daba muchísimo juego, porque dentro de un taller entre las modistas y las clientas pues hay una relación de complicidad, un poco de soltarse, desnudarse, no solamente la ropa, sino también un poco ya las intimidades que van más allá. Entonces a mí me parecía que era un escenario que me daba muchísimo juego para yo poder poner a la modista y a sus clientas juntas y que ellas dentro de aquellos talleres y dentro de los probadores pues pudieran tener una relación de intimidad en la que las clientas hablan más de lo que sería normal y la modista recoge esa información, luego la transmite. Sí, porque la modista, le vamos a dar algunas pistas, sí. Luego entren ustedes, hace un trabajo de espionaje, que es a través de ese confesionario en el que se convierte el atelier, y luego la habilidad de en los patrones enviar los mensajes, claro. Que eso también es un acierto, yo encuentro que muy como narrador. ¿No? El hecho de usar los patrones como claro, es que me daba muchísimo juego eso, el probador, los patrones, todo eso para yo después entretejer dentro todas las intrigas que yo quería tener en cuenta. Se crea como Penélope. Sí, exactamente, sí. Y con la clave Morse al revés, ¿no? Que es muy Claro, original. que los patrones que van pespunteaditos al revés. Sí. Raya, punto, raya. Y el que quiera que interprete. Claro, el que pueda, el que sepa. No, es que he oído hablar que durante la Segunda Guerra Mundial, me parece, que se utilizaba el código Morse en los dibujos industriales y en algunas pinturas también. ¿Ah, sí? Ah, pues yo no lo sabía. Yo esto es pura imaginación. Pues mira. Pues yo iba a preguntar si era algo que había pasado en la realidad. No, es pura imaginación. Yo quería un código y, bueno, pensé en algo que pudiese reflejar unas puntadas, ¿no? Y el Morse es perfecto porque tú puedes hacer con el hilito lo mismo que hacen la representación gráfica del código Morse, pero no sabía que se había utilizado. Pues qué bien. Yo habría sido una fantástica espía. María. A mí me ha parecido muy atractivo de tu novela la mezcla de personajes reales con los personajes de ficción. Que hay momentos en que está la trama tan mezclada que no sabes hasta qué punto dónde empieza la realidad y dónde termina. Sí. Pues los personajes de ficción, es que yo tuve la suerte de encontrarme unos personajes históricos mientras me documentaba y mientras intentaba buscar información sobre el contexto. Me encontré con unos personajes históricos que verdaderamente es que son totalmente novelescos. Juan Luis Bellver, Rosalinda Fox, y entonces ellos solos de por sí es que llevan una novela entre sus manos, ¿no? Y entonces yo los
puse en la trama de manera paralela y a la vez conviviendo con los personajes de ficción, pero que verdaderamente como su vida fue tan apasionante y tan interesante en muchas cosas, parece que son personajes de ficción, pero todo lo que yo cuento sobre los personajes históricos es real al 100%. Ellos vivieron todos esos momentos históricos, todas esas aventuras, desventuras y es todo absolutamente veraz. Pero hasta ahora, por ejemplo, de Rosalinda Fox, que es la novia, la amante del coronel Beiderbecke, esta mujer no se sabe mucho, no se ha vivido hasta hace poco. Hasta hace muy poquito vivía en Guadarranque, en Cádiz, y allí terminó sus días hace unos cuantos años. Sí. Fue una mujer con una vida apasionante y hace poco me escribió, bueno, no creo que nos esté viendo porque vive en Canarias, pero me ha escrito su sobrina, porque tiene su familia y tiene, bueno, poca familia porque ella tuvo un hijo que falleció nada más, pero le sigue quedando su familia y ella lo único, escribió sus memorias y las publicaron, que son las que yo encontré y por donde le seguí un poco el trazo de su vida, pero las publicaron en una editorial casi inexistente. Yo creo que se las debió publicar un amigo, casi en una fotocopiadora, poco menos, porque hay muy pocos ejemplares, pero ella dejó constancia de toda su historia con Beigbeder y de todos los eventos que yo cuento. Bueno, cuenta eso y cuenta muchas cosas más. Yo he depurado mucho para seguir solamente la línea que a mí me interesaba. Sí, pero en cambio Churchill llegó a decir que gracias a ella, bueno, sería lo mejor. Yo creo que eso lo dice ella. Eso dice ella. Yo creo que eso lo dice ella. Que Churchill dijo que gracias a ella los ingleses habían ganado la guerra. Yo creo que eso son unas medallas que se colgó ella un poco alegremente. Pero sí es verdad que era una mujer absolutamente fuera de lo común. Sí. No sé, y eso se queda reflejado aquí, cuando dice ese optimismo que tenía, con el que apuntaló todos los golpes y al que se acogió para ver siempre el mundo desde el lado por el que el sol luce con más claridad. Sí, una mujer que ve el mundo siempre por el lado. Sí, ella era una buscavidas, era una mujer muy intrépida, pero muy intrépida porque también la vida le puso muchos obstáculos por delante y ella los tuvo que sortear para ir viviendo. Era muy desinhibida para la época también, estamos en los años 30, ella fue la amante de Beigbeder, que era un señor que le doblaba la edad, que era un coronel del bando nacional, ella se puso el mundo por montera y bueno, hizo de todo. Vivió en muchos sitios, ella iba, venía, cargaba en un barco su coche, su perro y sus baúles y se vino de la India a Inglaterra, de Inglaterra a Portugal, de Portugal a Tánger, después de ahí a España, o sea que no le tenía miedo a nada, ¿no? Hablamos de este personaje, Rosalinda Fox, porque es la que a través del atelier empieza a hacer amistad, luego una gran amistad, y también induce la vida de la protagonista, que sea espía y que espíe para los ingleses. Sira Quiroga, la protagonista, dice sobre Rosalinda: la transparencia de su piel era tal que bajo ella parecían percibirse azuladas todas las venas del organismo. Sí. ¿Es real o es percepción del autor? Eso yo me lo inventé, reconozco. Yo en principio solamente tenía una imagen de Rosalinda, que es la que aparece en la portada de sus memorias, que en realidad no es ni una fotografía, es un retrato a plumilla o a lápiz de ella muy jovencita y con unos rasgos muy afilados. Y entonces yo le creé una persona a partir de ahí. En algunas cosas acerté y en otras me equivoqué. Yo lo de la piel me dio la sensación de que al ser rubia, británica, tal, pues tenía una piel como más clarita, frágil y tal. Después yo la pongo como demasiado delgada, después he sabido que no era tan delgada. Es que precisamente ayer me mandó una foto su sobrina de ella, ya mayor. Y bueno, he ido recuperando algunas fotografías que me han ido llegando de distintas fuentes después, pero claro, cuando yo empecé a escribir yo partía de un retrato hecho a plumilla con ella con 18 o 19 años y sobre ese perfil yo la fui creando. Que parece el perfil de una damisela de las novelas de caballería. Sí, es que en la pantalla, no sé si en algún momento se podrá ver, en la pantalla está ahora mismo ese retrato, ¿no? Sí, esa es precisamente, que es el que aparece en la portada de su libro. Pero de todas maneras, aunque tuviera esa apariencia que yo le doy de una cierta fragilidad física, era una mujer muy fuerte. Era una mujer muy fuerte mentalmente, porque físicamente, además de su apariencia, era una enferma crónica. Ella tenía una tuberculosis bovina de la que nunca se recuperó. Ella pensaba que iba a morir jovencísima y yo creo que un poco por eso ella se lanzó a la aventura, se puso el mundo por montera y dijo, bueno, yo aquí no me voy a perder ninguna por si acaso mañana no me levanto. Ella quizás representa la antítesis de la protagonista de la novela. En cuanto a carácter, Sira es una mujer muy sumisa,
muy frágil, Sí. y Rosalinda representa todo lo contrario. Sí, sí, ¿Lo todo- eliges al personaje precisamente para contrarrestar? Sí, yo quisiera hacer un poco el contraste entre las dos, ¿no? Como muchas veces nos hacemos amigos y establecemos unas relaciones, Sí, unos vínculos personales y emocionales muy fuertes con gente que en principio no tiene nada que ver Sí, con porque además con ellas nosotras. a lo largo de la novela establecen una íntima, la más Sí, íntima de las amistades. Sí, pero ellas en principio no tienen nada que ver. Rosalinda tiene mucho más mundos. Una mujer como viene más de educación, mejor pedigrí social, digamos, y entonces tiene las cosas mucho más claras. Ella se va marcando objetivos y los va cumpliendo uno detrás de otro y siempre además en su propio beneficio. Mientras que Sira, ella no tiene ningún proyecto vital, es la vida la que la va arrastrando y casi siempre es ella la gran perjudicada y otros los que se benefician de sus idas y sus venidas. Entonces, en ese sentido, son dos personajes muy distintos, pero yo creo que a la vez en cierta manera son complementarios, ¿no? Porque reflejan dos formas de ver la vida por parte de dos mujeres muy distintas, pero que en el fondo coinciden en que son dos grandes luchadoras. Sí, luchadoras. perfiles Mujeres muy distintos. luchadoras como son también la protagonista Sira Sí. y su madre. Su madre, por ejemplo, sí. Cada una a su manera, se dice, y en su mundo, las dos pertenecían a una estirpe de mujeres valientes y luchadoras, capaces de abrirse paso en la vida con lo poco que la suerte les pusiera por delante. Por mí y por ellas, por todas nosotras, tenía que pelear para que aquel negocio saliera a flote, cuando está en su negocio. Bueno, vamos a conocer a otra mujer y sobre todo su relación con la literatura. Es nuestra admirada Pasión Vega. Estuvo dando una serie de conciertos por Sevilla y ahí nos atendió para hablarnos de, en fin, su relación con los libros. Poemas de amor de Rafael de León, la copla Ojos Verdes, por ejemplo, las habaneras de Cádiz con letras de Antonio Burgos y música de Carlos Cano. Al mismo Rafael de León, por ejemplo, Juan Manuel Serrat, José Alfredo Jiménez, Manuel de Falla. A mí particularmente me gusta mucho Neruda. A mí me hubiese gustado ser Carmen de Mérimée, por ejemplo, pero no por su final trágico, no, sino por cómo llevó su vida. Una mujer pues defensora de ideas transgresoras, ¿no? Una feminista, una mujer muy fuerte, muy seductora, ¿no? Me gusta esa historia. Sí, hay mucho tiempo, sobre todo los viajes en avión, los viajes en tren, es donde a mí particularmente más se me apetece retomar esos libros que he ido abandonando o empezar un libro nuevo, ¿no? A mí el último que más me ha podido gustar fue La Catedral del Mar. Creo que a Lorca y también a Gala. Antonio Gala me gusta mucho. Bajo mi punto de vista, el perfume. Yo conozco solo el libro en papel. El otro no lo utilizo. No me imagino delante de una pantallita y leyendo, bueno, en un sitio donde te caben pues 100, 200 libros, haciendo eso. No me imagino a día de hoy. Cuentos de la Alhambra. Ese me encanta, de Washington Irving, me encanta, me daba mucha pena terminarlo. Siempre te regalan en las librerías, te regalan un separador, pero el separador acaba perdiéndose. La misma portada me sirve para marcar la página, incluso eso de doblar las paginitas. Yo soy la típica que dobla la paginita, que escribe notas, que subraya cosas que te gustan, ¿no? Yo los libros los uso mucho, Bien, pues seguimos con María Dueñas y su novela El tiempo entre costuras y, por supuesto, con María Ángeles, Manolo y Umit, que quería intervenir ahora. Venga. Bueno, el personaje de Sira Quiroga vive una serie de aventuras y desgracias que le obligan a madurar y a evolucionar muy rápido. Entonces se ve convertida de una muchacha ingenua y con poco mundo en este personaje glamurosa y sofisticada. Y sin embargo, a mí me cuesta bastante trabajo tenerle simpatía. Y de hecho, cuando estaba leyendo el libro, me acordé de Jane Austen, cuando al crear a Fanny Price de Mansfield Park, dijo que iba a crear una heroína a quien nadie le iba a gustar excepto a ella misma. Y quería preguntar, ¿hasta qué punto pretendías tú que el lector le tuviera cariño a Sira o que no? Pues, qué pregunta más complicada. Vamos a ver. Yo sí partía de la idea de que quería crear personajes, los ficticios, digamos, personajes atractivos para el lector. Lo que me pasó con Sira es que se me fue un poquito de las manos. Sira
como hemos hablado antes de la relación entre Rosalinda Fox y Beigbeder, que fue tan apasionante y tan intensa, yo quería contar esa relación un poco a través de los ojos de Sira. En vez de meterme en su vida en primera persona, Sira en principio iba a ser un personaje que iba a dar linealidad a la trama, pero digamos que iba a ser solamente como los ojos, ¿no?, a través de los cuales ver la vida de otras personas. Lo que pasa es que ella fue ganando peso casi sola a lo largo de la novela. Pero yo le fui cogiendo cariño y a mí los lectores en general se encariñan con ella también. Entonces, porque es una mujer un poco de carne y hueso, en el sentido de que no es la clásica heroína que sea aguerrida, valiente, con unos objetivos muy claros, muy comprometida. Ella es una chica normal, como cualquiera, con su época y con su momento, que va creciendo poco a poco. Y en ese sentido, a mí me hablan muchos lectores de que se sienten en parte identificados, aunque sean trayectorias vitales totalmente distintas, pero identificados en parte con ella, porque es, bueno, pues como la vida te hace que cambie tu destino totalmente. Por eso que me digas que no le puedes tener simpatía me llama la atención. Estuvimos comentando al principio, ¿no? Estuvimos diciendo que al principio, bueno, que... Es que estuvimos hablando antes y veíamos que había dos Siras en la novela. Sí. La primera parte, que se desarrolla en Tetuán, es mucho más intensa, mucho más pasional, todas las cosas que les van ocurriendo. Sí. Incluso tú, como lectora, sientes que tiene miedo cuando va por la Medina con las pistolas, cuando él la va a abandonar y está embarazada, en fin, que te vas como sintiéndolo más cercana. Pero la segunda parte es muy fría. Claro, Sira. pero porque ella se lanza todo, pero sin tener ni ideales políticos, ni necesidades económicas, no quiere dinero, no quiere actuar en política. Y sin embargo se va lanzando, pero con frialdad. Sí, pero porque ella me agrada ver que lo habéis visto así, porque era mi intención. La primera Sira es la Sira ingenua, que está todavía creciendo, que todavía es frágil, que todavía no está, digamos, cuajada, ¿no?, como persona, como mujer. Y ya a partir de la mitad del libro, más o menos, cuando ella adquiere el compromiso de decir colaboro con los británicos, que es el hecho determinante, ¿no? Es, ella le ofrecen esto, nos gustaría que hicieras esto por esta razón y ayudarías de tal manera, ¿sí o no? Ella tiene que tomar una decisión que no la toma con el corazón, la toma con la cabeza. Las decisiones anteriores sí han sido con el corazón. Cuando se va a Marruecos con Ramiro, se va porque se enamora como una loca. Entonces, es el cambio que hay en ella, en su persona, es cuando deja de usar el corazón para que sea quien guíe su vida y empieza a utilizar la cabeza. Y entonces ella no tiene una causa política, ya no está comprometida, no está nada, pero asume una responsabilidad y es consecuente hasta el final. Sí. Y ahí tiene que actuar con frialdad, porque lo que no puede hacer es ponerse a espiar a quien espía y a meterse en un terreno tan pantanoso como es el de la clandestinidad del espionaje y seguir pensando con el corazón. No puede, ahí tiene que... Sí, se vuelve fría, totalmente. Tiene que volverse fría, aunque es una frialdad que tampoco... no exenta de miedo y no exenta de emoción, porque ella tiene miedo siempre. Ella no llega en un momento y se quita la capa de ingenua y ahora dice, y ahora yo me hago una gran valiente y me como lo que venga por delante. No, ella sigue teniendo mucho miedo, mucha inseguridad, pero sabe que tiene que mantener la cabeza muy fría para cumplir su objetivo, porque si no puede echarlo todo a perder. Y la vida incluso, aunque ella no es muy consciente de cómo se está jugando la vida, no es para nada consciente. Pero a pesar de eso yo siento que ella es demasiado fría, porque ¿cómo puede una persona estar en Madrid con una guerra, ignorar la guerra? Pero la guerra ya ha terminado. Sí, bueno, pero la miseria que queda después de una guerra. Sí. Su familia, sus conocidos, sus vecinos. Y no se acerca. No puede, no puede acercarse. Pero eso de ser muy fría, muy fría. Pero ella, pero por la que asume una obligación, ella digamos que adopta una nueva profesión que le impide hacer eso. Y sabe que va a ser una cosa temporal también, tampoco es que ella cambie de por vida. Ella sabe que es un trabajo temporal, que tiene que hacerlo, que eso terminará y volverá a su normalidad. Pero mientras ella asume ese compromiso, ella es muy obediente. Ella dice, soy escrupulosamente obediente, asquerosamente obediente. Ella misma es consciente. Bueno, sí que busca el hilo que mantiene con la que era la antigua modista, Manuela. Sí. Que la trae con ella y eso trae y es así que le abre los ojos de lo que ha pasado. Claro, le abre los ojos y ella lo siente en el alma, pero sabe que su compromiso le impide dejar que actúe su Ignacio corazón. También, ¿verdad? Ignacio vuelve a su vida. Es el que más le abre los ojos. Ignacio es también. El que le pasa por los ojos el Madrid castizo. Sí.
Y ella no le puede decir a Ignacio, es que soy una espía. No, tío. claro, ella solamente puede ponerse a llorar, la pobre, que es lo único que Sí, porque que puede estamos, hacer. para quienes todavía no han entrado en la novela, estamos en la Segunda Guerra Mundial, pero España, Madrid, vive esa vida, por otra parte, que era lo que apuntaba María Ángeles, desgraciada, miseria, de miseria, claro. de renuncia, de necesidades, de miedo, pero luego estaba la Gran Vía, donde Claro. la vida era de otra manera Claro, para los todo. adinerados, las... De todas formas, no ríe nunca. No ríe, es que No ríe nunca. ríe No muy bromea poco. nunca. es Pobre cierto. tica, ¿no? Porque la pobre vive mucho miedo encima siempre, ¿no? Yo creo que va a ser más feliz cuando acaba la novela que lo que ha sido a lo largo de ¿Vas a la ver una novela, segunda ¿verdad? parte? Creo que no. Me lo dicen muchos lectores porque como tiene un final un poco abierto. Abierto, aparte que ha gozado poco. Sí, ha Por gozado eso, poco, ¿no? ¿no? Sí. Sí. Ha reído Sí, poco. ha reído poco. Hay que hacer Parece la- que ahora y además- puede... Igual que cuando se acuesta con Gary Cooper. Que no nos lo cuenta, ¿verdad? No, Ay, qué no nos lástima. dice nada. Nos hemos quedado... Con las ganas. A dos velas. Pero eso, Manolo, es para que el lector use la imaginación. No, si Para la eso hemos es el usado, final te- abierto. Bueno, Para eso es todo eso. cambiemos a otro que... No, yo quería hacer una pregunta sobre eso, porque yo me acuerdo una vez que oí hablar a Joanna Trollope, que dijo que ella nunca intenta describir lo que ocurre entre una pareja detrás de una puerta cerrada, y su justificación era porque ella jamás ha leído ninguna descripción erótica que haya sido realmente erótica. Sí. Entonces quería preguntar si tú también opinas lo mismo o si hay otra razón por la cual lo ha dejado. No, realmente no tengo ninguna razón sólida. Pues simplemente, bueno, pues porque hay muchas cosas que no se describen, que se deja al lector, que utilice su imaginación, que llegue hasta donde quiera llegar y que bueno, que evoque, ¿no? lo que pudo haber pasado. Bueno, antes de ese Madrid de posguerra, donde ella empieza a trabajar como espía y ya está en todo, aunque no le importe el dinero, está en una sociedad, en una alta sociedad, donde el dinero se maneja, en fin, que ahí corre el dinero aunque ella no sea el dinero. Porque otra cosa de tu personaje es lo que trabaja. En pocas novelas... Trabaja sin parar, la pobre. trabaja Es que lleva muy mucho. mala En vida, pocas por eso lo novelas- disfruta. En pocas novelas disfruta nada. los protagonistas, los personajes trabajan. Esta mujer trabaja sin parar, si es que es es una- glamurosa, No triunfa y tal. duerme y no come tampoco. No, Sí, no, come poco. Incluso duerme cuando poco. va a una Manzanas de fiesta, pie, come se plátano. pone a espiar. Las veces que va de fiesta, está espiando también. Porque Cuando va- va viajando. en el casino de... Bueno, pero quería llamar la atención un Es poco una de curranta. antes, donde esta mujer empieza cuando la deja el seductor Golfo, que se la saca de Madrid, que era el que le va a vender la famosa Olivetti, la máquina Olivetti, pues la seduce, que ahí la has clavado de esos comerciantes que lo venden todo. Ese que es un que los vendedor hay, de ¿no? crecepelos. Que Sí, se la lleva y la engaña, la pobre y tal. Sí. Pero entonces estamos en el Marruecos español, que hay ahí, mientras está la guerra en España, y yo creo que es muy importante también ese escenario para que prenda Sí. la novela, ¿no? Ese Marruecos español que no sé si es leyenda o es real. Tú tuviste familia allí, Sí. había muchísimos españoles, andaluces muchos en esa época, Sí, 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 y sí, se sí. vivía bien mientras aquí se estaban matando, ¿no? Sí. Todo lo que yo cuento sobre el Marruecos español es como fue, porque es la tierra de mi familia. Yo he tenido información privilegiada en ese sentido a través de mi madre, de su familia y de algunos otros antiguos residentes en el protectorado. Y además yo quería, es realmente de donde yo tiro para escribir la novela Tú entera. querías Yo quería recuperar recuperar esa memoria. Esa memoria sí, porque me parece que es muy evocadora, muy interesante, que está muy cerca de nosotros, porque fue hace apenas 60 años, está a un pasito, cuando nos separa el estrecho nada más. Y sin embargo está muy perdida en la memoria colectiva de los españoles y por supuesto absolutamente inexistente o casi inexistente en la narrativa contemporánea, sobre todo sobre Tánger sí hay un poco más, pero sobre lo que fue Tetuán, lo más español, hay muy poco escrito. Entonces yo quería recuperar todo aquello y era una tierra, claro, que daba mucho juego en ese sentido, porque nadie tenía arraigo, todo el mundo venía de sitios distintos y algunos llegaban con sus intenciones más decentes, que era buscar una buena vida para su familia, y otros podían llegar, pues como les pasa a Ramiro Arribas con las máquinas de escribir o a todos los demás personajes que pululan por ahí, pues con unas intenciones como menos claras. Entonces a mí me daba mucho, aparte de querer recuperar toda aquella memoria, me daba muchísimo juego como escenario tablero, ¿no? Para ir moviendo a los distintos personajes. Aquí hablas de familias enteras que atraían a otras familias al reclamo de buenos sueldos y un futuro por construir en convivencia con otras culturas
culturas y religiones. Sí, Así como está lo mítico, la leyenda de las 3 culturas que convivieron, allí convivieron más de 3 culturas y había más libertad. Así fue, sí. Dentro de, por ejemplo, Tetuán, que era la capital del protectorado, tiene el Tetuán clásico con su medina amurallada, después el ensanche español y en medio la judería, que es más pequeñita, o sea que convivían esas 3 culturas. Y Tetuán era muy español, en el sentido de que la población europea era mayoritariamente española. Tánger era más, con mucho peso español, pero también tenía más presencia europea de distintos países. Entonces era un lugar de idas, de venidas, donde nadie sabía cuál era el pasado de cada cual, tampoco predestinaba a nadie el futuro de ninguno, y por eso era un sitio como muy especial, muy evocador. Donde reinventarse también. Claro, donde poder empezar de cero. A lo mejor Casablanca era Tánger. Eso dicen, dicen que así era, sí. En todo este barullo de nacionalidades que había en el protectorado, la República fue un poco inocente, ¿no? Te pregunto porque, según reflejas al final del libro, te has documentado muchísimo. ¿No fue un poco inocente la República en fiarse de los 4, pues llamarlo de alguna forma, bestias que le iban a liar, la que le liaron? Uno de ellos, Beidever, que le llenó a Franco el ejército de moros, asustó a toda la península. ¿Y cómo la República Porque yo creo... no se olió que allí triunfó el lanzamiento desde el primer día? Pero iba sobre... Yo creo que allí yo no soy historiadora ni me he documentado para construir una ficción, pero no he llegado al fondo de verdaderamente qué pasó con la historia y mucho menos con el desencadenamiento de la guerra civil. Pero yo creo que fue aquello, iba todo a pasos imprevistos, ¿no? Beigbeder, por ejemplo, que se suma al alzamiento cuando empieza, no estaba en el complot para nada. Se enteró cuando se enteró todo el mundo de que allí salían las tropas para la península. Nadie había contado con él, nadie le había avisado y él no estaba al tanto de nada de lo que pasaba. Luego se suma a ellos, por supuesto, y además se suma, como tú dices, que fue esas, digamos que Beigbeder yo lo veo un personaje con muchas glorias y muchas miserias, ¿no? Un personaje muy de claroscuros y entre sus miserias no está pues haber sido el encargado del reclutamiento de todas las tropas más. Por un trozo de pan, según mismo. Bueno, tuvo un ministerio también. Tuvo un ministerio después. Sí, pero él reclutaba a las pegar tropas. Tiros por un trozo de pan. Sí, bueno, por un pequeño sueldo, por una subsistencia para su familia que se quedaba. Eran mercenarios, lo hacían por dinero, por sobrevivir, como cualquier profesional, digamos, entre comillas, ¿no? de la guerra, ¿no? Ellos venían y aquí se les... Entonces eso es lo que sacó España del protectorado, que le hiciera la guerra civil, porque las colonias siempre abastecen a los... Y según tú misma dices ahí, España hizo que el protectorado tuviera... infraestructura, lo modernizó y no cogió nada a cambio, excepto un puñado para de soldados. Algunos sí que fue. Claro. ¿Qué hacía España con el protectorado? Claro, pues yo creo que ya tenían un poco casi de nostalgia colonial. Como un coche que no funciona y tú ahí pesado. Porque no paraban de meter dinero. Ahora que estamos hablando de Tánger, me he traído este libro que ha escrito Rocío Rojas Marcos, Tánger, la ciudad internacional. Quiero presentárselo porque viene muy bien al hilo de lo que estamos hablando y de ese escenario que ha recuperado María Dueñas en esta novela. Vamos a ver este reportaje. Millones de nombres de ciudades pueblan los atlas, conectadas unas a otras en una red sin fin. Entre ellas, una sobresalió a principios del pasado siglo como escenario de intrigas políticas, vida bohemia y hervidero artístico y literario. Tánger, la ciudad blanca. Su historia ha llegado a nosotros envuelta en halos de misterio y nubes de kif que ahora trata de despejar la investigadora Rocío Rojas Marcos en su libro Tánger, la ciudad internacional, publicado por Almed. Un intento de acercarnos a la historia de la ciudad de Tánger desde un punto de vista no tan conocido como el habitual, que es el que traslada la imagen de Paul Bowles y todos sus acólitos. De 1923 a 1960, Tánger fue refugio de norteamericanos que huían del macartismo, de europeos y españoles que dejaban la guerra atrás. Ciudad internacional, neutral, escenario real de la película Casablanca. Tánger era el que tenía esa estructura, la estructura de la policía con un jefe de sección francés, otro español, otro italiano, el ambiente de la calle de trapicheos, de venta ilegal de documentos, pasaportes y demás,
todo eso solo pasó en Tánger, pues porque era una ciudad con un estatuto que se lo permitía, una ciudad libre completamente. Libre, internacional, pero particularmente vinculada a España, al punto de sentirse una provincia más. En Tánger se celebró la Feria de Sevilla, el Carnaval de Cádiz se celebraba, y de los años 50 hay una plaza de toros que, porque los tangerinos lo pidieron, se llevó un barco con albero desde Sevilla para que se pareciese a la maestranza, y el primero en inaugurarla fue Ángel Peralta con un toro de Juan Belmonte. Un lugar muy cercano, evocado en novelas y películas, pero que aún guarda secretos por desvelar. Por ejemplo, el hecho de que Gaudí diseñase un primer proyecto para la Sagrada Familia para Tánger. O sea, su proyecto de las torres, esas que dicen que son influencia africana y demás, eso es un proyecto de 1892 que era para unas misiones franciscanas en Tánger. Bien, pues seguimos con María Dueñas después de ese reportaje excelente y libro que seguro que irán, que por cierto en la portada tiene el Teatro Cervantes, que sale también, se alude a él en la novela, en tu novela, El tiempo entre costuras. Bueno, a ver, ¿quién continúa? Yo quería preguntarte, decir, que los personajes secundarios de tu novela son todos que merecerían una novela por sí mismos. Primero, en la pensión está Candelaria, con todos los que le van llegando por allí, que la pobre atiende a todo. Y luego hay un personaje que también es muy curioso, que es Félix, el vecino. Félix, el vecino. Con esa madre. Sí. Sí. Me gustaría que me contaras algo sobre cómo te surge este personaje. Pues estos personajes son de los secundarios. ¿Deberías explicar mínimamente lo que son para que los espectadores...? Sí, los dos personajes a los que se refiere María Ángeles son Candelaria, la matutera, que es el nombre coloquial, es la dueña de la pensión donde Sira acaba o recala en Tetuán porque la lleva allí el comisario de policía, Vázquez. el comisario Vázquez, sí, que es un poco su redentor en cierta manera, un poco a la fuerza, ¿no? Porque a él le cae un encargo de esta señora viene sola con un pasado un poco oscuro, vigílela. Sí. Y entonces él, como no tiene dónde dejarla, se la encarga a esta Candelaria, la matutera. Es verdad, y yo eso lo sé por mi familia, que en aquella época en Tetuán había muchas matuteras. Matuteras eran estas señoras de pocos ingresos oficiales o legales que traspicheaban de matute con lo que encontraban. Lo mismo unas medias, que un reloj, que un mechero, que lo que pillaran, ¿no? Pistola. Compraban, vendían que pistolas, lo que hubiera. Entonces esta Candelaria tiene una pensión de muy poca monta, con unos cuantos huéspedes, y cuando estalla la guerra, unos huéspedes son ideológicamente más afines a un bando y otro a otro. Y entonces a diario en la mesa del comedor replican la guerra a pequeña escala. Entonces va a vivir con ella Sira y se establece también una relación emotiva muy especial. No son dos mujeres muy distintas. Candelaria es otra gran luchadora, pero es una mujer de más edad, tiene ya pues, unos 50 años, mucho más pasional, la vida le ha dado unos palos tremendos y ella ha conseguido sobrevivir, y entonces es un poco quien le abre también los ojos a Sira, de decirle, niña, espabila, que como tú no te muevas aquí nadie va a venir a arreglarte la vida, ¿no? Y entonces, bueno, la mete en el asunto de las pistolas y gracias a su intervención consigue abrir su primer taller. Esa es Candelaria. Y luego, por otro lado, tenemos a Félix, cuando ya se instala en su taller y en su nuevo domicilio, ya deja la pensión Sira y se reinventa en una supuesta modista mucho más airosa de lo que en realidad es, y con un pasado más interesante. Sí. Entonces tiene un vecino que se llama Félix Saranda, que es el hijo de una viuda con el que mantiene con su madre una relación un poco tormentosa, y entonces se convierte pues un poco en su confidente, en su compañero, en su compañía casi, ¿no? Y son dos almas solitarias que se juntan al final del día, se cuentan sus cosas y bueno, alivian un poco su soledad. Estos dos personajes me pregunta María Ángeles cómo los creo. Estos son de los personajes que surgieron al hilo de la escritura. Cuando yo planifiqué la novela entera, la trama la tenía estructurada de principio a fin, y los personajes principales también. Estaban Beigbeder, estaba Rosalinda, estaba Sira, estaba Marcus, estaban los amores de Sira, pero no tenía estos personajes de acompañamiento. Estos fueron creciendo a medida que Sira crecía, ¿no? De pronto yo pues necesitaba alguien que le diera el empujón a Sira y crea la matutera, que tiene un mínimo porcentaje de personaje real de una historia que yo leí sobre Tetuán, de una señora que tenía una pensión, pero vamos, era un breve apunte y yo construí el personaje. Después, cuando ella se va a vivir sola,
pues para que su soledad no sea tan tremenda necesita un amigo, pero como ella está todo el día trabajando, no puede buscarse un amigo en la calle con el que ir a tomar café, sí, o con el que ir al cine. Necesita un amigo en su propia casa, y entonces quién mejor que el vecino, ¿no? Que le cruza la casa y mientras ella cose le charla y le da compañía. Y que le ayuda a hacer el vestido más fraudulento de la historia de la moda, ¿no? Sí, pero Candelaria, de luego, un personaje que yo creo, por lo que dice María Ángeles y lo que apuntan, nos ha calado a todos. Y para definirla rápidamente, porque está muy bien creado ese personaje, Candelaria la matutera, oportunista, peleona, desvergonzada y entrañable. Y le pregunta en un momento la protagonista: Candelaria, ¿usted con quién está en esta guerra? Se volvió sorprendida, pero no dudó un segundo en responder con un potente susurro: yo, a muerte con quien la gane, mi alma. Hombre, claro. A muerte, o sea, claro. Ahí está retratada Candelaria, claro, y la matutera perfectamente. Claro, es una buscavidas, es una peleona, y ella es igual, es una mujer sin recursos en unos tiempos dificilísimos donde las mujeres socialmente tienen muy poca manera de subsistir, y ella es una oportunista, ella no deja oportunidad. Y luego sin... las escenas zarzueleras, podríamos decir, o sanitescas de las comidas, esa guerra a pequeña escala, antes de que venga luego lo terrible, está muy bien retratada a la hora de comer, cuando vuelan los panes. Sí, se tiran de todo, de las cabezas de unos a otros. Sí. Más cosas. Bueno, yo iba a decir, la novela es larga, muy entrañable. Entonces, estos personajes tan coloridos, tan divertidos, pues nos acompañan durante, pues para mí fue casi un mes. Sí. Entonces, ¿un mes tardaste en la novela? Casi un mes. Claro, depende de las ocupaciones de cada uno, ¿no? Bueno, y entonces, cuando se llega al final y se llega al epílogo, pues cuenta lo que pasa con los personajes históricos. Sí. Entonces, pues ahí pues ya sabemos más o menos lo que fue de ellos. Pero con estos personajes que han sido nuestros amigos durante tantas semanas, pues estamos un poquito suspendidos en el aire. Sí. ¿Y cuál fue la razón para distanciarte de ellos al cabo de 650 páginas? No, pero yo no me quería distanciar de ellos, al revés, yo quería que los lectores que ya se habían hecho sus amigos decidieran cuál era el final que querían para esos personajes, ¿no? Yo no lo quería imponer ese final, lo dejo abierto e incluso doy alternativas, pudiera ser esto, puede que pasara esto, elija usted, lector, el que quiere. Y es un final que a muchos lectores les ha gustado y a unos cuantos no les ha gustado nada porque dicen, no, yo quiero una historia totalmente cerrada, sin opciones, que yo decida por ellos. Pero a mí me gusta la idea de dar opción al lector, de hacer al lector partícipe de la historia y un poco también creador de esa ficción, en cierta manera, ¿no? Compartir la autoría un poco con el lector. Pero, ¿y tú cómo lo hubieras terminado? Yo cómo lo habría terminado, yo con un final súper feliz. Pero ¿cómo lo has hecho, no? ¿O no estás convencida de tu final? Sí. No, pero si yo fuera lectora y tuviera que ir más allá, y lo que yo no cuento contarlo, yo habría dejado, por supuesto, a Sira y a Marcus juntos, trabajando para el servicio secreto unos años y yéndose después a vivir a una casa maravillosa a Tánger. Sí, pues ese sería mi final, pero eso es una opción, ¿no? Con Marcus, no con Gary Cooper, ¿eh? Eso es, Marcus. Con Marcus. Gary Cooper, que fue idea tuya. Sí, Gary Cooper en el blog, claro, como es un personaje de ficción, yo intenté ponerle cara con un señor súper atractivo, ¿no? Y entonces recurrí a una fotografía de Gary Cooper y en el blog digo, bueno, si Marcus Logan alguna vez hubiese existido más allá de estas páginas, habría sido así. Y entonces por eso ha dicho Manolo antes, cuando ella se acuesta con Gary Cooper. Cuando tuvo al final esa noche... ¿Y qué hubiera sido de Rodrigo, el canalla que la embarcó? De Ramiro. Perdón, ¿qué hubiera sido de él? Pues Ramiro, como casi todos los canallas, habría salido ganando siempre. Era de estos sinvergüenzas que nacían de pie y que eran como pequeños vampiros, ¿no? Y entonces se fue a Argentina y allí enganchó a una rica y les sacó... La desplumó. Pero ese personaje supongo que no te habrá costado encontrar, o lo inventaste, o había algún referente... Pues en la vida real. Ningún referente. A ver, nunca he tenido una aventura de esta historias... dureza, pero es verdad que la vida está llena de traiciones, ¿no? Y de pequeñas traiciones que te rodean. Algunas las vives en cuerpo y alma y otras las ves que le suceden a los demás. Entonces, básicamente lo que Ramiro es un gran traidor, ¿no? Es un encantador de serpientes que después no tiene ningún reparo en dejar tirado a alguien que además es muy dependiente de él. Frágil, además la fragilidad de esa mujer
mujer, sin un ochavo. Sí, es un personaje sin eso. prejuicios, pero como lamentablemente pasa tantas veces en la vida, todos estos luego se van de rositas, les va de maravilla y no hay justicia para ellos, ¿no? Creo yo, pero ojalá, eso me lo dicen muchos lectores también, no le tendrías que haber dejado irse, le tendría que haber caído algo encima, alguna pena. Y por eso me dicen, escribe la segunda parte y entonces te vengas. Claro. Bueno, además porque la edad en la que está la protagonista está en una edad como para hacer una segunda parte extraordinaria, más un cambio Sí, lo de que vida. pasa es que yo lo he pensado también, porque me lo han dicho repetidamente, pero yo creo que históricamente además la época siguiente a esta, ya al final de los años 40, 50, es muy aburrida históricamente, no da tanto juego, ¿no? Entonces no lo sé, y además también me cuesta un poco de trabajo retomar a los mismos personajes, tengo ganas de hacer cosas nuevas. Bueno, y está documentado, yo quería, antes de que termináramos, hacerte, en fin, esta observación. Está documentado que la entrevista entre Hitler y Franco se cocinara, como tú cuentas aquí, entre el coronel Beiderbecke y el almirante Canaris. Parece que sí, eso lo cuentan por distintos sitios. Rosalinda cuenta en sus memorias que así fue y que él se lo contó a ella con esas maneras. Sí. Que ellos se reunieron, Canaris y Beigbeder, y dijeron, bueno, España, Canaris era del hitleriano, pero a la vez era un pequeño traidor dentro de los alemanes. Y entonces le dijo a Beigbeder en una comida juntos, comiéndose un cochinillo, le dijo, mira, si lo que tú tienes que hacer es que España no entre en la guerra, y para que Hitler no los acepte, tienes que pedir una lista larga de requisitos que Alemania no puede dar a España inmediatamente. Y parece que fue así, y luego él se lo traslada a Franco, Franco lo recibe y luego le corta la cabeza inmediatamente. Pero parece que eso sí fue, por lo menos así lo cuentan ellos. Ya hasta cuánto hay de verdad. Dedicamos la comida a trabajar sobre una lista de provisiones que Franco debería pedir a Hitler a cambio de aceptar la entrada española en el conflicto. Y Canaris está al tanto de las deficiencias alemanas, así es que entre ambos compusimos una relación de exigencias que España debería pedir como condición indispensable para su adhesión y que Alemania no estaría en disposición de ofrecerle ni siquiera a medio plazo. Sí, así fue. Le ofrecía, le pedía una serie de cosas que Alemania estaba en plena guerra y tampoco podía desprenderse de todo lo que le pedía España, de que le pedía desde armamento, le pedía comida, le pedía maquinaria industrial para levantar el país, muchas cosas que Alemania no podía regalar gratuitamente en ese momento. Bueno, ¿alguna duda más tenéis sobre los personajes, el libro? Bueno, la técnica narrativa que utiliza en muchos capítulos, que pasa de un capítulo a otro y dice, bueno, por ejemplo, tengo que viajar a Lisboa, y el próximo párrafo del siguiente capítulo ya está en Lisboa, la protagonista en este caso, y recuerda lo que tenía que hacer, esos saltos que dan mucho dinamismo. Sí, me ha dado sensación cinematográfica, ¿no? Sí, eso yo intento hacer mucho juego de flashback y flash forward, ¿no? Adelante y atrás, ¿no? Adelante y atrás. Sí, pues es un poco para jugar, es una novela muy larga, son 600 y pico páginas. Si estamos en una linealidad monótona, pues yo creo que van pasando muchas cosas y siempre va a haber dinamismo, pero podría hacerse más aburrido, ¿no? Mientras que si voy dando pequeños saltitos, que en realidad son 4 cositas, ¿no? Pero adelanto escenas, después vuelvo un poquito atrás, vuelvo a las mismas. Yo creo que eso le da una mayor rapidez y además le crea un poquito de suspense, ¿no? Y de intriga, que la tenemos aquí, ¿qué va a pasar? ¿Cómo llega? Pasarme los libros, que estamos llegando al final. Ahora, hay una cosa mientras me dan los libros, porque es costumbre dejar la firma de certificar este encuentro. ¿Cómo en España, donde el adulterio era pecado castigado, los coronel Beiderbecke y Serrano Suñer se paseaban con sus amantes? ¿Esto cómo lo soportaba, cómo lo aguantaba Franco? Pues en el caso, malamente, lo aguantaba malamente. Lo que pasa es que era una sociedad, pues claro, llena de muchas, pues como todos, también como ahora, tampoco era exclusiva de aquello, llena de hipocresía, ¿no? Con una mano decías una cosa y por el otro lado hacías lo otro. Serrano Suñer, perdón, reprobaba a Beigbeder constantemente, le llamaba la inglesa, ¿no? Sí. ¿Qué hace con la inglesa? ¿Por qué está con la inglesa? Porque la inglesa, y después él tenía a su amante, que era una marquesa de lo más conocido. Sí, además en aquellos años se instaura la ley del adulterio y cosas así, y él llevaba a su amante en un descapotable a los toros y tuvo una hija con ella. Parece que esa hija de Serrano Suñer fue la puntilla por la que Franco también, al final acaba la historia, pero bueno. La manga ancha que había para... bueno, que siga habiendo. Este es para Umit, este es para Umit, este para Manolo y este para María Ángeles. Y mientras te dejo con ese quehacer, vamos a ver a nuestra sección. Bueno, habrán comprobado
nuestros seguidores, lectores y espectadores que ha cambiado esto un poco bastante, cosa que agradecemos y, en fin, espero que sea para mejor de todos el nuevo escenario que hemos estrenado este domingo. Y dicho esto, nuestra sección de Yo Leo sí que queremos seguir recibiendo de todos ustedes sus comentarios frescos, libres, sin vergüenza, en el buen sentido, de lo que están leyendo o de los libros que caen en sus manos. Hoy, en nuestra sección Yo Leo, es la propuesta la que nos hace Natalia. Me gusta recomendaros el libro La elegancia del erizo, un libro escrito por Muriel Barberí. Es un libro que trata de una portera que da una imagen de inculta, de poca personalidad, poquita cosa, pero en el fondo es una persona súper interesante, súper culta, muy interesada en la vida de los demás, pero no en plan cotilla, sino por interés de verdad, por cariño. Y una niña que no quiere vivir, que no le interesa el mundo, que piensa que todo es malo hasta que descubre a esta portera y entonces se da cuenta de la belleza que hay en las personas y de lo interesante que puede ser la gente y el mundo que les rodea. Bien, gracias Natalia, y a todos los que quieran intervenir a través de la página del Público Lee, @rtva.es, nos pueden hacer llegar también sus impresiones, o entrando en la página de Canal Sur podrán ver la manera de hacernos llegar sus vídeos. Y si quieren venir, como hoy están aquí María Ángeles, Umit y Manolo, se ponen en contacto a través de elpublicolee@rtva.es o llamando al teléfono que tienen en pantalla, 954 41 23 26. Y mientras concluye María Dueñas la dedicatoria, me he traído este libro porque me ha llegado y me ha hecho mucha ilusión, que es la reedición. Ya hablamos con el autor en su día, ya presentamos el libro de Celda 211, pero a raíz del exitazo de la película, merecido por otra parte, Lengua de Trapo, que editó esta novela, ha hecho una edición ya contextualizada con la película, con esa fotografía impactante y casi que da miedo de Luis Tosar. Así es que sepan que todo esto nació aquí. Un compañero periodista del ABC, Francisco Pérez Gandul, que escribió una novela excelente. Era la primera novela que escribía también, como el caso de nuestra invitada de hoy, María Dueñas, donde ha llegado y dónde va a llegar. Entren en ella y ya verán cómo, aunque, en fin, se haya querido un poco apartar al autor, la historia nace aquí, en esta Celda 211. Y ya si tenemos que terminar, María, sí, es que voy a repartir estos este es el de libros. Umit. Este estás todavía sin terminar. Este está sin terminar. Bueno, pues ahora te daré tiempo para que lo termine. Este es de Umit. Ese para ti. Y a ti, María Ángel, el personaje que más te ha gustado, ¿cuál ha sido? ¿El que más? ¿El que más te ha impactado? Pues... Manolo lo tiene más claro. ¿Cuál es el personaje que más te ha impactado de la novela? Hombre, Marcus Logan me parece un tipo bastante potente. Sí, el novio de la protagonista. El novio que... Espía también. Que yo el final que ha dejado María abierto, yo estoy de acuerdo con ella. Los dejo juntos sí. y ya echándole mucha fantasía consiguen derrocar a Franco. Bueno. Mucha fantasía, sí. ¿Y Umit? Yo sin ninguna duda Candelaria. Me parece un personaje fantástico, enorme en todos los sentidos, divertidísima. Y yo me quedaba con ella. Candelaria, la matutera, que es andaluza, la dueña de la pensión. Sí. Y bueno, ya termina. Ya estoy, sí. Ya sí que... Un segundito, por favor. María Ángeles, entiende que lo que aquí pone al final es con muchísimo cariño. Vale. Cariño. Bueno, ya está, está. Perdón. Esta me ha quedado un poquito más cortita, perdona. Bueno, María Dueñas, ¿a qué está dedicando su éxito? Pues estoy dedicando mi éxito a trabajar sin parar porque combino la promoción del libro tan rápida y tan inesperada con mi trabajo en la universidad. Entonces, pues estoy todo el día de la ceca a la meca y bueno, trabajando sin parar. Un escritor vivo que admire en nuestra lengua, en español. A ver, pues por ejemplo, me gusta muchísimo Antonio Muñoz Molina, acabo de terminar su último libro, me parece un escritor fabuloso. ¿Y uno muy admirado que usted no lea? Que yo no leo. Pues por ejemplo no he leído a Dan Brown en su último libro, a pesar de que está encabezando las listas ya durante varios meses. Sí, pero por detrás va María Dueñas. Sí, voy a ver si lo echamos ya de la lista. ¿A quién le gustaría parecerse?
Pues a mí me gustaría parecerme a un compendio de mujeres de esta novela, ¿no? Sobre todo en su versión más... que combinen todo, su valentía, su determinación, su compromiso y, por supuesto, su glamour y su atractivo, ¿no? Una ciudad para vivir. Pues cualquiera de las 4 que aparecen en esta novela, Tetuán, Tánger, Lisboa o Madrid. Me podría quedar con cualquiera de ellas. ¿Y otra para soñar? Pues para soñar, por ejemplo, Sevilla, donde estamos hoy, que es una ciudad maravillosa. Un color para vestirse. Yo suelo vestir mucho de negro. Me dicen que soy muy aburrida, pero realmente es un recurso que casi nunca falla. ¿Qué es lo que más le indigna cuando sale a la calle? Me indigna muchísimo la mala educación de la gente, la grosería, la falta de respeto, la falta de civismo que vemos tan a menudo. ¿Y lo que más le entusiasma? Pues me entusiasman cosas pequeñas, proyectos pequeños, las cosas del día a día, saber que voy ganando lectores, saber que van pasando cosas agradables a mi alrededor. ¿Qué hace para mejorar el mundo? Pues yo creo que mi compromiso fundamental es educar a mis hijos para que sean buenas personas. Y María Dueñas, ¿qué es lo mejor de la vida? Pues lo mejor de la vida es, entre otras muchas cosas, es pasar un rato grato con amigos, con buena conversación. Nos ha faltado una botellita de vino, pero por lo demás, un rato como este es una cosa buenísima en la vida. Pues muchísimas gracias y vamos a terminar, como es costumbre, María Ángeles, Manolo y Umit, con la dedicatoria. La de María Ángeles, lo siento, ha quedado un poco pobre. Te lo doy de nuevo. Ahora la retoma. Para María Ángeles, mujer lectora y gratísima compañera en esta aventura. María Dueñas. Falta el con muchísimo cariño. Con muchísimo cariño. Manolo. Para Manolo, granadino, lector y entrañable, en recuerdo de una tertulia que no olvidaremos, con todo mi cariño. Y Umit. Para Umit, mezcla de culturas, ella misma, como algunos de los escenarios de esta novela, con mi gratitud infinita por acompañarme en este programa. Bueno, pues muchas gracias a los tres, habéis estado estupendamente. Y María Dueñas, encantados de conocerte. Jesús, y muchas gracias a todos. Y ahora, quienes nos hayan visto, ya hay muchos que han disfrutado con tu novela, pues entren en esta novela que arranca con una máquina de escribir que reventó mi destino. María, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, les esperamos la próxima semana. Mientras tanto, sigan leyendo.